Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas, que bueno, sinceramente pues ya teníamos un ratito sin hacer sábados filosóficos, lo cual ya extrañaba, y bueno, pues por eso también es un enorme gusto y un gran placer pues tenerlos aquí conmigo una vez más en este tipo de formatos de video, en donde, como ustedes recordarán, pues discutíamos cierto tipo de temáticas muy concretas, a veces muy aisladas, respecto a un tema filosófico, un problema. Y bueno, en esta ocasión vamos a cuestionarnos si el estoicismo es o no un fraude. ¿De acuerdo? Que bueno, esta pregunta viene a colación más que nada porque yo he visto en fechas recientes que se ha tratado de vender cuestiones de estoicismo dentro de discursos tipo coaching motivacional. Incluso yo conozco personas que dan, digamos, como este tipo de pláticas coaching utilizando al estoicismo para, digamos, aliviar el estrés de empleados dentro de corporaciones, para motivar también a los mismos empleados en despachos y demás. Entonces, bueno, si a ustedes les llama la atención esto, digo, más allá de si esto es éticamente o no responsable, porque en última instancia las personas que se dedican a vender estoicismo al estilo coaching, pues en pocas palabras lo que están haciendo es dogmatizar, lavarles el cerebro a los empleados para que no protesten frente a la mejor condiciones laborales que sí ameritarían una protesta o un reclamo justificado. Pero bueno, si ustedes quieren dedicarse a vender estoicismo al modo coaching, pues lo pueden hacer, pueden armar sus paquetes y ahí van y se los ofrecen a las empresas. Pero bueno, más allá de esa cuestión que les digo a mí me preocupa y creo que es muy relevante de tratar, creo que se puede, digamos, desmontar un poco si vamos a la cuestión primordial que en épocas mismas del estoicismo se discutió, ahorita vamos a ver cómo, y que tiene que ver con la cuestión, sobre todo esto también lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante, que tiene que ver con la cuestión de la ética estoica, que básicamente nos dice que frente a un mundo regido por una causalidad estricta, en donde no controlamos el acontecer de los hechos, pues digamos que uno sí puede controlar el modo en que estos hechos nos afectan emocionalmente, pasionalmente, de tal suerte que el estoicismo antiguo, más que nada, pues prometía pues este control de las pasiones vía la razón para alcanzar una especie de ataraxia o serenidad de el espíritu y eventualmente acercarnos a la famosa eudaimonía del helenismo griego. Todo esto lo vamos a explorar más adelante y precisamente pues cuando nos cuestionamos si el estoicismo no es un fraude, pues nos estamos cuestionando muy concretamente si es el caso o no que en última instancia la razón puede controlar las pasiones a tal grado de que pues podamos mantener esta famosa serenidad del alma y así alcanzar la dichosa eudaimonía. Eso es lo que en pocas palabras nos estamos cuestionando y creo yo que mediante esta cuestión o esta pregunta en concreto uno también puede desmontar como los fraudes contemporáneos que se puedan hacer a nivel de pláticas motivacional tipo coaching vía el estoicismo. Y bueno, ya para cerrar esta pequeña introducción les recuerdo que me pueden dejar todas sus dudas, comentarios y demás que tengan aquí abajito en la caja de los comentarios. Agradecería mucho si le dan un like al presente video porque de esta manera podemos llegar a más personitas. Y bueno, como es usual, doy un conjunto muy chiquitito de comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones y de nuevo a que le den un like al video para que podamos llegar a más personitas. También pues doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal. Digo, todo el contenido que podemos ofertar aquí en el canal es gracias a su apoyo económico, entonces un enorme agradecimiento a los miembros. Y bueno, pues en este orden de ideas te extiendo a la más de las cordiales invitaciones en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar, de que te vuelvas un miembro del canal, porque de esta manera no nada más ayudas a la supervivencia del pensamiento en llamas, también obtienes un acceso a ofertas exclusivas como a cursos y a nuestro taller de textos, en donde pues en estos momentos estamos tallereando, discutiendo, leyendo en conjunto el Tractatus Lógico Philosophicus de Wittgenstein. También pues en este orden de ideas te invito a este otro canal secundario que yo tengo, El Abogado en Llamas, en donde subo videos de derecho y de filosofía del derecho. En este momento tenemos un curso de filosofía del derecho por allá, por si estás interesado. En la descripción de este video y como comentario destacado, pues te dejo enlaces a este canal por si gustas ir a darte una vuelta y ver los videos y en su defecto apoyar suscribiéndote, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, para este tipo de temáticas sí es muy bueno tener bibliografía fresca.
Entonces, la primera recomendación bibliográfica que yo les hago para el tema del estoicismo, y más que nada evocado al asunto de la ética, no nos vamos a enfrascar tanto en este video a la cuestión de su metafísica y su así llamada epistemología y lógica, nada más nos vamos a meter a la cuestión ética. Bueno, pues les recomiendo este libro de Chris Wilson, en donde no nada más se está exponiendo al estoicismo como, bueno, de una forma académicamente ortodoxa se haría, sino que también se está haciendo esta exposición del estoicismo a modo de venta de coaching empresarial. Entonces es interesante para que ustedes también se vayan empapando un poco de cómo pues el estoicismo se está utilizando en nuestros días para hacer este tipo de estafas tipo coaching y demás. Entonces ese libro es recomendable nada más en ese asunto o en ese punto. También este otro ya es uno de los clásicos companions o acompañantes para principiantes editados por Cambridge sobre el estoicismo. Bueno, muy recomendable porque no nada más trata asuntos de la ética estoica, también se mete o se enfrasca en la discusión metafísica que hay en torno a los estoicos y su determinismo estricto de la causalidad, también a cuestiones de su así llamada lógica y demás. Entonces este librito es muy bueno. Y bueno, para el asunto de precisamente esto, de si podemos o no controlar vía la razón las pasiones, bueno, pues les recomiendo este libro de filosofía de las emociones, muy interesante. Es una subrama de filosofía de la mente que se compagina con neurociencias para entender cómo están funcionando realmente, efectivamente, las emociones, no ya desde un puro aspecto especulativo, filosófico, como pues de pronto es en lo que incurrieron los estoicos, en una cuestión puramente especulativa, no experimental, no científica. Bueno, pues este libro de filosofía de las emociones va a ayudar mucho para ahorita lo que vamos a comentar como el gran problema en la tesis ética del estoicismo sobre el control de la pasión vía la razón. Y que, bueno, pues les va a acercar a otro tipo de enfoques de análisis filosófico en torno al tema de las emociones. Muy interesante. Bueno, pues ya, comenzamos nuestra exposición de la ética estoica, primero que nada delimitando o delineando en términos muy generales qué es esto de la ética estoica y cómo, en pocas palabras, se entiende pues esta idea de que se puede controlar vía la razón las pasiones, que es un tema muy debatible en nuestros días, pero bueno, vamos por partes. También, en este orden de ideas creo que sí es importante puntualizarles lo siguiente, que el estoicismo pues es un tipo de conjuntos de pensamientos que han acompañado a la filosofía occidental desde hace mucho tiempo. En concreto ahorita nos vamos a referir al estoicismo antiguo, que es el que se da con Zenón de Sitio hacia el siglo IV antes de Cristo. Pero en pocas palabras pues el estoicismo continúa, permea en el medievo, permea en el renacimiento, permea la modernidad y hasta nuestros días pues está presente. Por eso hay muchos tipos de estoicismo, pero digamos que en líneas muy generales se puede trazar la ética estoica en estos tres puntos muy concretos, muy específicos que ven aquí en la pantalla. Aunque hacia el final del presente video pues vamos a ver y sobre todo a la sintonía o al orden de ideas de la crítica que vamos a realizar a continuación al estoicismo, que hay cierto tipo de estoicismo nuevo, que sería en concreto el que está presente en el auge del Imperio Romano, que pues plantea la opción de la amortición tanto como un reconocimiento respecto a que no podemos simplemente con el control de las pasiones alcanzar cierto tipo de libertad y cierto tipo de plenitud, y que pues nada más nos queda la amortición como última solución. Ya saben a qué me refiero con este eufemismo aquí en el canal, y eso lo vamos a checar ahorita con Séneca. A mí me encantaría hacer un sábado filosófico sobre Séneca, lo voy a poner en la encuesta, si lo quieres coméntamelo. Bueno, ya volviendo aquí en concreto al punto central para no desviarnos tanto. Bueno, primer punto del cual está partiendo el estoicismo pues es una tesis metafísica sobre la causalidad en la realidad, que nos diría precisamente que el cosmos o todo lo real está dominado por una causalidad estricta. ¿Y qué es esto de la causalidad estricta? Bueno, que básicamente todos los fenómenos y todo su acontecer, o todos los hechos y su acontecer, no se escapan de la ley de la causalidad. Y que, bueno, pues esta ley de la causalidad en pocas palabras es inmutable, no la podemos cambiar. Y de ahí se seguiría que precisamente, pues, uno como ser humano no puede, pues, controlar lo que sucede a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Por lo que básicamente, pues, no tenemos injerencia en el cambio de la realidad, ¿no? El estoicismo en este sentido es muy fuerte, es muy hondo, muy profundo, porque pues de inmediato esto te puede causar una enorme depresión. No lo sé, eso depende quizás de cuestiones muy subjetivas. Pero bueno, estas son como las tesis metafísicas primordiales del estoicismo.
Pero digamos que aquí se va a dar una inferencia hacia la cuestión ética. Una vez que tú asumes este tipo de metafísica sobre la causalidad, se sigue este tipo de posicionamientos éticos sobre el control de las pasiones. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, mira, es que como uno no puede controlar lo que acontece, pues lo único que nos quedaría en este sentido es que podamos como controlar o filtrar el modo en que los acontecimientos de la realidad nos van a afectar emocionalmente o pasionalmente. ¿Vía qué? Pues vía el entrenamiento emocional que se da con la razón, que esto forja el carácter de los individuos. Entonces, aquí la idea del estoicismo sería algo así como esto. Mira, que tú en determinado punto, vía la práctica o el modo de vida estoico, que bueno, pues desde Zenón de Sitio se dan mucho tipo de, digamos, propedéuticas de estilo de vida. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. Tú podías en este orden de ideas pues controlar, digamos, tu razón para forjar tu carácter y volverte imperturbable. Por ejemplo, en caso de, no sé, si llega ahorita un narco y mata a toda tu familia, pues con este tipo de prácticas de control racional sobre las emociones podías forjar un carácter tan fuerte que pues nada de esto te afectara. Y entonces esto decían o creían los estoicos antiguos cercanos a Zenón de Sitio, es la clave para alcanzar la serenidad del espíritu, la imperturbabilidad respecto a todo, y esto te encaminaba a su vez a la famosa eudaimonía de los estoicos, que en el periodo del helenismo, ahorita nos metemos a ese asunto, pues se va a entender como una especie de bienestar del individuo frente al caos que lo está rodeando. Entonces, digamos que ya desde este momento histórico en concreto, pues nosotros podemos ver que el estoicismo antiguo, y más que nada en periodos de grandes crisis dentro de la Grecia helenizante o helenizada, mejor dicho, por Alejandro Magno, pues esto era una especie más que nada de discurso motivacional, que lo que trataba de decirle a la gente era pues que no se preocupara, que ellos mismos podían alcanzar la felicidad no importando el caos, pues que implicara la periferia de los acontecimientos, aunque no necesariamente en el mundo antiguo este tipo de estoicismos invitaba a la inacción, es decir, a que no hicieras nada y que no te involucraras con la polis y sus desgracias, sino que más que nada lo que decía es haz cuanto puedas, pero siempre ten en mente que pues va a haber hechos que no puedas controlar, va a haber acontecimientos que no se puedan controlar, más que a nivel de cómo pues te están afectando emocionalmente. Entonces, en última instancia, pues el estoicismo sí terminaba abogando por un tipo de inacción en las cosas más puntuales y más específicas, digamos, de imperturbabilidad del espíritu, es decir, de hechos que de plano pues no se pudieran controlar, como una invasión a Atenas por parte de Alejandro Magno. Pues el estoicismo terminaría abogando por decir, pues de ahí no te metas, ¿no? Entonces, es en este sentido en el que también hay muchos discursos apolíticos asociados con los estoicos antiguos. Y bueno, en este orden de ideas, ya más o menos se los delineé ahorita, pues el estoicismo se está dando dentro del periodo de crisis de la filosofía y de la cultura griega denominada como el helenismo. ¿Qué es el helenismo? Bueno, pues es un periodo de oscuridad filosófica, a veces se le denomina así, entre el siglo IV, siglo III, cuando, bueno, pues Alejandro Magno, que en realidad no era griego, era macedonio, pues extendió todo su dominio vía invasiones de todas las ciudades polis griegas, la destrucción del imperio persa, de los egipcios, incluso hasta de las restantes tribus de Judá que quedaban y que pues las destruyó Nabucodonosor hace mucho tiempo, mediante una deportación de los judíos, etcétera. Bueno, pues digamos que en este orden de ideas, pues Alejandro Magno es el primer globalista de Occidente, porque lo que él quiere es una Grecia para todo el mundo, que en realidad es una Macedonia para todo el mundo, y que pues todos obedezcan a un único gobierno mundial, pues, que en este momento pues era hasta el norte de la India, hasta ahí llegaba el mundo conocido. Y se acabó, ¿no? Y que se obedeciera a un único gobernante, que es Alejandro Magno. Bueno, entonces en este contexto las polis griegas desaparecen como tal, y también desaparece la participación activa de los ciudadanos para regir la vida de la ciudad, porque pues están bajo un imperialismo. Y es que, en este contexto en el que pues se rompe la idea que todavía está presente hasta Aristóteles, de que la felicidad se alcanzaba con una convivencia y con una
conveniencia también, con una armonía respecto a la comunidad, esta idea se rompe y por eso se empiezan a dar todo este tipo de ideales de felicidad individualistas, que está presente en el estoicismo antiguo, está presente en el escepticismo y también en el epicureísmo. Y aquí se dice que es el periodo de decadencia filosófica porque se rompe como tal la cuestión de la dialéctica que se mantenía hasta el periodo del Liceo, un poquito después de la muerte de Alejandro Magno. La filosofía, digamos, pues tenía como uno de sus principios el discutir, el contrastar argumentos, todo este tipo de cosas. Todavía esto se ve hasta los escritos de Aristóteles, pero ya cuando llega el estoicismo, el epicureísmo y también el escepticismo, se empiezan a adoptar cierto tipo de actitudes dogmáticas, sobre todo en la persecución de la ataraxia. Entonces, por ejemplo, el epicureísmo parece más que nada una religión en torno a Epicuro. Los famosos pensadores de la Estoa parece que están más cercanos ya a un ideal que pues siglos después se va a judio-cristianizar y que pues es el ideal del hombre santo. Parece que el estoico está obsesionado con alcanzar algún tipo de ideal de pureza y también con algún tipo de ideal de excelencia corporal y también de excelencia moral, que pues recuerda mucho al ideal del santo judio-cristiano, que no en balde pues podríamos nosotros afirmar que el conjunto del imaginario del santo en Occidente pues viene del estoicismo antiguo. Entonces parece esto más un asunto religioso que un asunto filosófico. Entonces por eso hay algunos historiadores como Jagger que creen que desde la aparición del helenismo y sobre todo del estoicismo empieza este periodo de decadencia en la filosofía griega. Y bueno, en pocas palabras, pues en el periodo del helenismo, como ya les comentaba, se dan todo este tipo de discursos sobre la ataraxia, más que nada para motivar a la gente de alcanzar su propia felicidad frente pues a un mundo colapsado, una Grecia colapsada, una polis devastada, y que pues orilla más que nada a circunstancias de enajenación, es decir, de aislamiento del individuo frente a su cotidianidad. Y que pues termina convirtiéndose en un discurso coaching vacío ya desde el mundo antiguo, porque pues en pocas palabras vamos a ver a continuación cómo ya desde el mismo contexto, desde un ámbito neurológico, neurocientífico, pues no parece que la razón pueda tener un dominio tan estricto de las emociones y de las pasiones como de pronto el estoicismo antiguo cree, y que parece que Séneca, otro estoico, pero del estoicismo nuevo del Imperio Romano, empieza a dudar. Pero vamos por partes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí aparece un término muy interesante que se desarrolla sobre todo desde el entorno de la filosofía analítica, desde los proyectos de naturalización de la moralidad. Y aquí por naturalización pues no estamos hablando de Gustavo Bueno y esas cosas, estamos hablando de posturas que tratan, digamos, de resolver problemas filosóficos desde enfoques científicos. Y entonces desde los enfoques de G. E. Moore comienzan a aparecer los términos de emociones recalcitrantes. Entonces, ¿qué es esto de las emociones recalcitrantes? Bueno, pues es un término que hace referencia a un aspecto de nuestras emociones que se escapa por completo de nuestro control y de nuestro dominio, y que se activan frente a acontecimientos que básicamente, bueno, pues la activación de estas emociones recalcitrantes, digamos, no tienen un control directo a nivel de la conciencia por parte del individuo, pero que responden o reaccionan a cierto tipo de circunstancias que desde un enfoque evolutivo tiene que ver con la misma supervivencia del individuo. Entonces, por ejemplo, que tú vayas caminando en la calle y veas a la distancia un camión que se te acerca y tú te espantes. Bueno, esa sensación de espanto en realidad es una emoción recalcitrante, es algo que tú no controlas conscientemente y que en el momento eres incapaz de explicarlo, pero que pues sirve para tu mecanismo de supervivencia y viene de cuestiones evolutivas muy profundas. Sirve en este sentido la emoción del espanto cuando ves el camión acercarte y tú estando parado a la mitad de la calle para que te quites. Otro tipo de emociones recalcitrantes, a lo mejor cuando tú ves que alguien agrede a una persona querida o a ti te están agrediendo de una manera muy directa y te enciendes, es decir, te enojas de una manera un tanto irracional,
¿sí? Puede ser por una cosita muy chiquita o una cosita muy grande. Bueno, pues esa es una emoción recalcitrante, ¿de acuerdo? No está dentro de tu ámbito de control de la conciencia el que puedas precisamente controlar la reacción. Se va a activar de inmediato y en el acto en ti. Y esto en sí pues pone en duda ya esta idea del control de las pasiones vía la razón que pues traía el estoicismo antiguo. Y tiene que ver, como ya les decía, desde un aspecto evolutivo, el que tengamos estas emociones. Vean, aquí a mi lado pues ven un esquemita del cerebro. Esta parte roja que ven, que pues está abarcando, digamos, el tallo cerebral y pues como la base del mismo tallo cerebral, se le suele denominar en neurociencia como cerebro reptil. Y bueno, el cerebro reptil es interesante ver que tiene un conjunto de organelos o que abarca un conjunto de órganos del cerebro que precisamente pues tienen que ver con cierto tipo de funciones biológicas del ser humano que no controlamos en lo más mínimo, como por ejemplo, ¿cuál? El bulbo raquídeo, que se encarga de controlar el latido del corazón. Bueno, pues está dentro de la zona del cerebro reptil y se cree dentro de, digamos, los esquemas que tenemos ahorita bien identificados del sistema límbico, que sería el encargado de el control de cierto tipo de respuestas emocionales. Bueno, se cree que las partes más bajas del sistema límbico pues estarían, digamos, abarcadas o constreñidas por el cerebro reptil. Y que tienen que ver en este sentido las emociones que se generan desde el cerebro reptil con las emociones recalcitrantes. Son emociones que se activan sin más y que pues básicamente te impulsan a actuar, más que nada buscando tu supervivencia. Y entonces a veces en filosofía de las emociones se hace esta distinción entre sentimiento y emoción. El sentimiento todavía puede ser algo racionalizable. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, tú te puedes sentir o puedes tener el sentimiento de enojo frente a tu jefe, y podemos decir que tienes ese sentimiento de enojo porque lo puedes controlar hasta cierto punto. Es decir, a lo mejor te está gritando y tú cierras los puños y te pones rojo y haces cuanto puedes para evitar decirle hasta de lo que se va a morir. Bueno, entonces, cuando hay un cierto tipo de control emocional en ese tipo de reacciones, entonces se dice que tienes un sentimiento, ¿de acuerdo? Pero cuando, pues de plano ya, no sé, el jefe te empieza a gritar y ya te le aventaste a los golpes, entonces tuviste la emoción del enojo. ¿De acuerdo? Se volvió una emoción recalcitrante. No se sabe exactamente, todavía es esto objeto de debate, qué hace que pues un tipo de reacción emocional se transforme en una reacción sentimental o de sentimiento. Es decir, no se sabe exactamente en qué momento hay control racional de esta emoción y cuándo no. Pero en sí mismo, pues lo que podemos destacar de todo este tipo de estudios es que, bueno, las emociones, las reacciones emocionales más significativas que solemos tener en el día a día, pues en realidad vienen del cerebro reptil. Es por eso que, pues no en balde, el ser humano es profundamente violento y el mundo está rodeado de violencia. Porque son mecanismos de defensa evolutivos que no logramos controlar porque provienen de el cerebro reptil. Y esto, por supuesto, pone en tela de juicio, por ejemplo, cosas como la ética estoica que nos prometen un control pleno de todas las emociones vía la razón, porque habrá un aspecto emocional muy importante, muy considerable. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el amor todavía es objeto de debate esto, pero el amor se cree en este sentido que es una emoción recalcitrante. Es decir, que cuando tú ves a alguien y sientes cierto tipo de cosas y demás, bueno, pues todo eso es irracional, no es consciente y básicamente lo estás manifestando también por cuestiones evolutivas frente a una pareja que puede ser considerada evolutivamente hablando como pues la mejor elección, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, también pues se explica por qué Mass Media nos manipula tanto a nivel emocional. Porque están apelando constantemente al cerebro reptil. Y bueno, esto pone en tela de juicio por completo a la ética estoica y nos muestra más que nada pues que en realidad era un fraude. ¿Por qué? Porque prometía algo que no podemos cumplir, a saber el control
así absoluto de todo nuestro espectro emocional vía la razón. En su contexto era un fraude porque, pues digamos, el griego, el humano griego de pues el siglo III, cuarto, no ha cambiado tanto evolutivamente hablando. Es más, no ha cambiado nada si consideramos que los cambios evolutivos tardan miles de años. Pues no ha cambiado nada respecto al control, más bien a la manifestación de las emociones recalcitrantes que nosotros podemos tener hoy en día. Y también no en balde, vean, dentro de la antigua Roma, sobre todo en su periodo de república, el estoicismo se utilizaba más que nada como un discurso político para de nuevo dar como esta imagen de serenidad y de control y básicamente de santidad que a los ciudadanos romanos les gustaba en sus políticos ver, ¿de acuerdo? Entonces, pues se muestra en virtud de los estudios de las emociones recalcitrantes respecto a su ubicación neurológica y todo este tipo de cosas, que ya era un fraude en ese punto. Y que pues en nuestros días el estoicismo sigue siendo un fraude y también los discursos coaching en este orden de ideas que bueno pues prometen algún tipo de superación personal o superación de vida que involucra en un punto o en otro el control de emociones como las recalcitrantes. ¿De acuerdo? A veces, y esto va a depender, por ejemplo, de los exámenes encefalográficos que nos hagamos, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay personas que tienen a lo mejor abultamientos curiosos, extraños, anómalos, entre comillas, en el cerebro reptil. Y eso puede y eso puede explicar por qué hay cierto tipo de individuos con conductas más violentas que los demás. También podemos explicar por qué hay gente con carácter más pasivo, viendo cómo está la composición neurológica del cerebro reptil, por ejemplo. Entonces, todo esto nos dice que también todos estos discursos motivacionales que pretenden cambiar tu vida sin, por ejemplo, entender que hay cierto tipo de disposiciones del carácter que a nivel biológico y a nivel neurológico no se pueden cambiar, pues resultan todos esos discursos coaching una enorme estafa, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay algo aquí muy importante que me gustaría hacer otro sábado filosófico sobre esto, y me lo dicen en la caja de los comentarios, que tiene que ver con una reflexión que da ya Séneca de sus, digamos, estoicos que le anteceden, que tiene que ver con la amortición, ya saben a qué nos referimos con este eufemismo aquí en el canal, y su consideración como el último acto libre del hombre o del ser humano en general. Porque frente, y más que nada Séneca está pensando en esto en un contexto político adverso, pues él cree que el filósofo, si ve que de plano no tiene control absoluto sobre nada, pues ve a la amortición como un recurso racional pues, de abandono de todas estas circunstancias adversas. Y en este sentido, también por el análisis que de pronto hay de ciertas emociones en Séneca, él parece detectar quizás algo que muy cercano a lo que ya ahorita conocemos como las emociones recalcitrantes, en torno a pues precisamente ver que hay un espectro dentro del ser humano de emociones que la razón no puede controlar. Parece que esto Séneca ya lo tenía muy consciente, y sobre todo con lo que tiene que ver con la melancolía intensa en Séneca, es decir, este sentimiento muy cercano, o bueno, este cúmulo de sentimientos ya muy cercanos contemporáneamente a lo que llamaríamos depresión. Cuando esto ya no es solventable ni superable, pues Séneca no vería ningún inconveniente en el asunto de la amortición ahí. Todo un tema muy polémico y que pues me gustaría tratar en otro sábado filosófico, pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado de todo lo que platicamos y expusimos en esta ocasión. No olvides dejarme en la caja de los comentarios todas tus dudas, preguntas y demás, ni tampoco olvides darme like para que podamos llegar a más personitas. Sin más, nos vemos, hasta la próxima.